Hola, buenas tardes o buenos días, dependiendo cómo abran su video. Me da gusto estar con ustedes otra vez en el seguimiento del curso de la materia de Introducción a las Ciencias Sociales. Mis alumnos, a mis alumnas de Psicología y de Derecho. Me da mucho gusto estar aquí de nuevo con ustedes para seguir con la plática. Gracias por la observación en el video a nuestra compañera que dijo pues, que no compartí bien ahí la pantalla. Disculpen, algunas fallas todavía de no estar acostumbrado a trabajar de esta manera, pero que vamos a ir tratando de solventarlas e irlas mejorando, ¿verdad? Previo a la sesión en vivo que vamos a tener, ¿no? Próximamente vamos a programar una cita en vivo para poder conocernos un poco más, ¿verdad? Bueno, he recibido sus correos electrónicos de los que los han mandado. Ya tengo ahí mis carpetas para mandarlos. Les pedí, por favor, que me pusieran en el asunto, que pongan si son de derecho, si son de psicología. Para mí es más fácil así mandarlos directamente a la carpeta y luego ya leer sus trabajos y hacer las observaciones y poder hacer las evaluaciones, ¿verdad? Pero muchas gracias a los que han entregado trabajos o que los entregaron antes de tiempo incluso. Y pues los que no, pues ya saben que las reglas son importantes, ¿no? Abogados, son muy importantes las reglas, ¿no? Muy bien, y pues vamos a compartir pantalla, así que no para equivocarme. Muy bien, aquí estamos. Vamos a ver, y siguiendo con la clase, con el curso, lo que es la sociedad. Vamos a entender un poquito, ¿no? La sociedad, aunque pensemos que ya de por sí lo sabemos, ¿verdad? Que lo entendemos y somos parte de la sociedad. Y ustedes que tienen 18, 19 años, 20 o más, no sé cuántos, pues son parte de la sociedad, ¿verdad? O forman parte dentro de una misma sociedad, de varias sociedades, ¿verdad? Porque para empezar pertenecemos a una familia, ¿verdad? Supongo que todos. Viene a ser una pequeña sociedad también, ¿no? La familia. Y de ahí ya vamos se van haciendo más complejas, ¿verdad? En este módulo vamos a ver lo que es la sociedad para entenderla, un poquito, si quieren, un poco teórico, un poco histórico, pero pues que es necesario en todos los cursos y las materias, entender el origen de las cosas, ¿verdad? Vamos a ver también a ver la sociedad, los sistemas sociales y la ciencia, por ahí vamos a meternos un poquito. Vamos a ver un poquito también de estructura social. Vamos a llegar a lo que es el contrato social, que es en sí mismo un concepto digamos, de pasar de un estadio a otro del ser humano, ¿verdad? En cuanto a pensamiento, y que involucró mucho a pensadores que marcaron la pauta o dieron las herramientas para que la sociedad cambiara y que sea como la conocemos más o menos ahorita. Ha habido otros cambios, pero bueno, fueron como que los cimientos, ¿verdad? Y también de igual forma, un poquito cerca está el iluminismo, ¿verdad? Es parte de esta ola, ¿verdad? De la nueva sociedad, ¿verdad? Entonces, pero pues vamos a ver cómo podemos definir la sociedad. Hay un concepto aquí muy sencillo que viene de ser una población que tiene una forma organizada de vida. Bueno, eso es una sociedad. Una sociedad requiere un orden social. ¿Qué es un orden social? Bueno, viene a ser un orden social persistente, o sea, persistente que prosiga en el tiempo, que se reproduce, afronta con éxito la reproducción de los seres que conforman esa sociedad, así como la satisfacción de necesidades básicas y disponer de una organización reguladora, que finalmente esto viene a ser lo que es el gobierno, la autoridad, el poder, quien es quien toma las decisiones, ¿no? Supuestamente ahora, hablando en términos de libertad o liberales, decisiones basadas en la representación política, ¿no? Es como que los toman las decisiones basadas en lo que decimos nosotros. Y también el conflicto de interés no puede faltar en una sociedad, ¿verdad? Porque pues no todos podemos estar de acuerdo, siempre y cuando no se pierda el objetivo común, ¿verdad? Ese objetivo común y la cuestión de socializar en la cultura del grupo, es decir, digamos,
las cuestiones afines que tenemos. Si se fijan, pues cada quien se junta con los que piensan más o menos igual que ellos, o se les parecen más, ¿verdad? Van a los centros, ¿no?, donde se reúnen, o no van a otros, y entonces son elementos que conforman una sociedad. Para Aristóteles era el producto natural, la sociedad viene a ser el producto natural, o sea, es la consecuencia de la capacidad racional que tiene el ser humano, o sea, de ahí surge la sociedad, del desarrollo interno, de la dinámica de los grupos, ¿no?, que como, pues primero son las familias y luego se hacen más complejas, se convierten en aldeas, o sea, las aldeas como un grupo de familias y las ciudades pues ya como un conglomerado, ¿verdad? Y otros caracteres naturales como la esclavitud por naturaleza, en aquel tiempo, imagínense, Aristóteles, pues la esclavitud era algo del dominio común, ¿verdad? Era una forma, llegó a ser una forma de vida social, el esclavismo, ¿verdad? Entonces, por eso se menciona en el concepto de Aristóteles. Y la división sexual del trabajo, que en este caso viene a ser, bueno, de acuerdo a tu género, que es lo que más o menos se te acomoda hacer, ¿verdad? Y pues si pusimos atención en la escuela, en la secundaria, en la primaria, en la prepa, pues nos dijeron que en los albores de la humanidad, pues las mujeres se dedicaban a ciertas actividades diferentes a las que se dedicaba el hombre, ¿verdad? Ya un concepto un poquito más acabado de lo que es la sociedad, que tiene más elementos ya más actuales, viene a ser el conjunto de personas que se relacionan entre sí de acuerdo a unas determinadas reglas de organización jurídicas, ¿no? Abogados y consuetudinarias, y que comparten una misma cultura o civilización en un espacio o un tiempo determinado. Entonces las sociedades se van enmarcando en un tiempo, en un espacio, territorio, de tal manera que este concepto ya incorpora la palabra jurídicas, que eso ya es más importante porque viene a ser lo que hoy conocemos como las cuestiones institucionales, ¿verdad? El concepto de sociedad, prosiguiendo, supone la convivencia y la actividad conjunta de los individuos de manera organizada u ordenada e implica un cierto grado de comunicación y cooperación. Eso quiere decir que la sociedad necesita que haya estas relaciones de convivencia y que la actividad conjunta de todos los que conforman a la sociedad sea de manera que se organice o que sea orgánica y ordenada. Y que pues lo podemos ver a los abogados, por ejemplo, pues las constituciones políticas, ¿no? Ahí podemos observar cómo es que una población define su forma de convivencia, ¿verdad? Cómo decide cómo quieren vivir. Entonces, estos conceptos resaltan como importante esto, ¿verdad? Y pues para ello se requiere que haya comunicación entre las partes, ¿verdad? Y cooperación, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante. Voy desagregando un poco más estos conceptos. Si encuentran palabras que no se entiendan bien y todo, con toda confianza me pueden mandar correos y decirme, maestro, ¿qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? Si de acaso no las pueden buscar, si gustan, o discutirlas conmigo, ¿no? No hay ningún problema. Lo importante es que ustedes, lo que estoy hablando aquí un poquito así medio, que a lo mejor lo entiendo un poco yo, que ustedes también lo entiendan, ¿verdad? Y pues puede ser que algunas palabras todavía no las dominen, o puede que dominen otras más que yo, ¿no? Bueno, siguiendo, vemos que la evolución de la sociedad ha sido más o menos en un sentido práctico de familia a tribu, aldea, a ciudad. La familia se conoce en muchos sentidos como la primera institución, ¿verdad? Como la institución primaria o primera de los seres humanos o de los homo sapiens, de los racionales, donde existen reglas, ¿verdad? Acuérdense ustedes que en sus familias pues había reglas. O al menos yo me acuerdo, ¿no? Que en mi casa pues, había reglas. Había reglas para la hora de comer, para meterse. Si salías, pues había reglas de horarios. Entonces ahí empiezan las reglas, ¿verdad? Y de tal manera que pues son parte primordial de la sociedad, ¿verdad? Siguiendo con la desagregación de este del concepto, pues viene a ser ya cuando se conforma un gran grupo de individuos, viene a ser una organización social superior, va creciendo en complejidad las necesidades, ¿no? Y se supone que se persigue el más alto bien, que ahora dicen mucho es el bien común, ¿verdad? Es decir, si tú, por ejemplo, si ustedes
investigan cuál es el fin último de un gobierno, generalmente dicen, bueno, es el de lograr el bienestar común, un estado de bienestar, ¿verdad? Para la sociedad donde ellos toman las decisiones. Pero que en teoría, pues esas decisiones provienen del mismo, de la población, de la sociedad. Y pues si nos vamos a cuestiones jurídicas, pues la Constitución explica que el poder surge del pueblo, emana del pueblo, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, se busca ese bien. Entre más complejas se hacen las sociedades, hay que resolver mayores problemas, ¿verdad? ¿Cómo se logra esto? Mediante el ejercicio de la facultad propia del ser humano, que es la razón, que es la facultad que tenemos nosotros para discernir, para racionalizar las cosas y para tener la capacidad de arreglarlas, ¿no? De resolver los problemas. Así, esta felicidad consistirá en el ejercicio de la virtud ética e intelectual, que es lo que aspiramos, ¿verdad? Que todos fuéramos éticos, intelectualmente aceptables todos, ¿verdad? Políticamente instruidos, de tal modo que la ciudad pueda permitir a estos seres humanos que lo conforman realizar mejor las virtudes que constituyen la felicidad, que es la templanza y la justicia. Es una aspiración, ¿verdad? Más que nada es como una aspiración y es muy válida. En consecuencia, el origen natural de la sociedad se basa en que el ser humano es un animal político por naturaleza, al tener razón y logos o lenguaje. Entonces, animal político significa que somos seres que necesitamos de otros seres, ¿verdad? Gregarios, o hay varias formas de describirlo, pero básicamente esa es la importancia que se le da. Aquí podemos ver gráficamente en la pantalla, en esta lámina, en la evolución de la sociedad. Dice ya hacia la nueva sociedad, lo tomé de otra parte, pero se me hizo muy sencillo porque no vamos a meternos en los modos de producción ni nada de esto, pero sí entender al menos de manera secuencial cómo ha evolucionado, ¿verdad? Entonces, los historiadores sitúan a la sociedad agrícola como el inicio, ¿verdad? De la sociedad. ¿Cuándo? Cuando el individuo, hombres y mujeres, el hombre dicen, pudo dominar o domesticar la agricultura y a los animales, ¿verdad? Que ya no tenía que moverse y que se empezó a quedar en un solo lugar. Entonces ya nosotros podemos pensar, bueno, ya te quedas ahí y cerquita se va a quedar otro, y si aprenden uno y otro a hacer las mismas actividades, pues ahí podemos tener una noción de cómo se fueron surgiendo las sociedades. Los historiadores sitúan hace unos 10.000 años esto, más o menos, más o menos. Acuérdense que la historia no es exacta, pero más o menos de 10.000 años es cuando la gente de ser nómada, ir correteando a los animales, ir acabándose algunos frutos que daba la naturaleza silvestres, dijo, ah, mira, aquí podemos sembrar, aprendieron a sembrar y aquí nos quedamos. Pues yo creo que viene a ser una parte importante. Y luego ya hasta al estar ahí, las familias pues se solidifican más, ya se crean núcleos más fuertes. Luego pasamos esto dura pues del 5000 antes de Cristo hasta el 1000, o sea, estamos hablando como de 5000 años, ¿no? Es decir, nosotros tenemos muy poco tiempo de ser una sociedad moderna, ¿no? O sea, decir, de que hemos explotado más nuestro intelecto, nuestra capacidad de razonar, más que nada. Y luego pasamos del año 1800 por ahí a la sociedad industrial, ¿no? Que se tiene acceso a los bienes producidos por otros, este intercambio de mercancías que ya tienen un cierto valor agregado, hablando en términos de tecnología. No tecnología como la conocemos ahorita, dos chips, microchips y cosas así. No, pues estamos hablando de máquinas de vapor, cosas así, y que permitieran una mejor producción e intercambiar estos bienes de producción. Luego pasamos a la sociedad postindustrial, ya hablamos de 1950, que ahí sí ya podemos hablar de tecnología, incluso a servicios, ¿no? Prestados por otros. Eso es del siglo XX, mediados del siglo XX, y pues les tocó a nuestros abuelos, algunos padres de nosotros, bueno, míos, y ustedes pues apenas leyendo, ¿verdad? Se han dado cuenta de esto. Luego pasamos a la sociedad de la información, que yo creo que viene hasta el año 2000, se hace el corte más o menos, donde se tiene acceso a la información generada por otros, que es cuando empiezan las computadoras, ¿verdad? O este lapso, ¿no? En que ya los ordenadores y todo esto comienzan a mejorar
esta capacidad que tenemos de ordenar nuestras ideas, de mandar información, de resolver problemas, para finalmente lo que les va a tocar a ustedes ya más es la sociedad del conocimiento y a nosotros también, donde ya la información genera poder, ¿verdad? Y que tiene un sentido utilitario, ¿verdad? Y que tiene un valor agregado también, ¿verdad? Y es generadora de riqueza también. Muy bien. Esto es para darnos un panorama más o menos, sí, en una línea de tiempo, de cómo la sociedad ha evolucionado, en términos generales más que nada, ¿no? Pero en sí, si hablamos de ciencias, la ciencia se define como el conjunto de actividades sistemáticas que tienen el objetivo de obtener y organizar conocimientos. Ese es finalmente lo que queremos nosotros, ¿verdad? Bueno, en este caso yo transmitirles a ustedes y que en su momento yo también quise adquirir de otras personas, ¿verdad? Que es un cúmulo o es el desarrollo que la misma sociedad han permitido. Y también hay que organizar estos conocimientos, ¿no? Sobre distintos tipos de fenómenos que suceden ahí en la realidad, allá afuera, que nos explican esto. Tratamos de que la ciencia nos explique esos fenómenos que son naturales y que a través de un método nos pueden explicar estos fenómenos, ¿no? Y poder predecir incluso si se dan ciertos elementos, esos aspectos de la realidad. Lo que sucede es que nosotros en ciencias sociales estamos utilizando también este método científico o empírico, donde nosotros podemos observar ciertos fenómenos en la naturaleza y que nos pasan a los seres humanos y sociales y poder organizarlos para comprobarlos, ¿verdad? Eso es lo importante de aplicar el método en la ciencia. Hablamos de ciencias naturales cuando el objeto de estudios son los fenómenos naturales y de ciencias sociales si se analiza la actividad humana, básicamente. Por ejemplo, la física, que es considerada la ciencia natural básica, se apoya de forma clave en las matemáticas. No obstante, esta última es una ciencia formal. Otras ciencias naturales particularmente destacadas son la química, la geología, la oceanografía, la astronomía, ahí lo pueden ver ustedes, la biología, en fin, que a su vez incluye la medicina, la zoología y la botánica. Son las ciencias formales, algunas se apoyan de ciencias exactas, pero poco a poco las ciencias sociales han ido adquiriendo o utilizando estas herramientas, estas técnicas para poder explicar fenómenos sociales también. Es muy interesante. Nuestro objeto de estudio son las ciencias sociales, o al menos esta parte introductoria de las ciencias sociales, y ustedes se van a ir a lo específico en el estudio del derecho, en el estudio de la psicología, ya que es parte de este entramado de las ciencias sociales, ¿verdad? Y que la psicología, pues, digamos, en el caso de la psicología, utiliza herramientas, porque creo que de cierta manera se adentra un poco en lo que es la biología del ser humano, porque estudia los comportamientos individuales, y utiliza mucha estadística, el derecho también, porque los casos como se repiten de la, digamos, de la defensa del estado jurídico de las cosas, ¿verdad? Entonces, como podemos utilizar estas herramientas para poder predecir incluso fenómenos sociales. El nacimiento de las ciencias sociales, que es lo que nos ocupa a nosotros, suele identificarse con la ilustración. Ahorita vamos a ver que la ilustración, a ver si nos alcanza en tiempo, si no, pues lo dejamos para la próxima clase, que tuvo lugar en los siglos XVII y XVIII, pero su consolidación no tuvo lugar hasta los siglos XIX y XX. En cambio, las ciencias naturales son mucho más antiguas. Los seres humanos hemos estudiado las fuerzas de la naturaleza desde el inicio de nuestra historia colectiva. Y acuérdense pues que los mayas, en Europa también, pues esta cuestión de los astros, la astronomía, pues estaba basada en métodos matemáticos, más que nada, ¿verdad? Incluso la matemática pues era sumar, restar cosas que se producían, que se intercambiaban y que se utilizaban en la misma sociedad, ¿verdad? Pero como ciencia empezaron a utilizarse más las ciencias naturales. ¿Por qué? Pues las ciencias naturales se apoyan más que las sociales en las ciencias formales, ¿no? Ciencias exactas. Principalmente se rigen por reglas, ¿no? Por reglas que son así y así van a ser. Y las ciencias sociales las vemos un poquito más flexibles, ¿no? Como que permiten a un poquito más la interpretación, ¿verdad? Tanto en psicología como en derecho. Y que esa interpretación que uno les dé, basada en reglas formales también escritas, las reglas formales son las reglas escritas, pues es lo que le da a cada quien la creatividad, a cada científico, porque ustedes van a ser científicos sociales al final de cuentas. Un científico social no tiene que ser alguien que esté publicando artículos, libros, tiene que ser alguien que aplique bien el método para llegar a conclusiones.
Entonces, en las ciencias sociales el positivismo refleja una tendencia similar. Eso lo vamos a ver más adelante, lo que es el positivismo, una corriente del pensamiento. Si bien también es relevante la corriente interpretativista, ¿no? Como les estoy comentando previo, que trata de otorgar un significado concreto a los fenómenos estudiados. En el derecho, pues es muy recurrente, usado la interpretación de las leyes, ¿no? Entonces, están formales, están escritas de tal manera, pero pues ahí la creatividad del experto en el derecho hace su interpretación abstracta en su cabeza, pero que no se salga del marco jurídico. En este caso, en el caso de la psicología, pues hay reglas conductuales, ¿verdad? Pero que también le permiten al profesional de la psicología, en tantas ramas que hay ahorita, pues que a través de un método utilizar su creatividad y su interpretación para tratar de resolver algún problema dado. Muy bien. Las ciencias sociales y su objetivo. ¿Cuál es? Bueno, son el conjunto de disciplinas, las ciencias sociales, que se encargan de estudiar de forma sistemática los procesos sociales y culturales que son producto de la actividad del ser humano y de su relación con la sociedad. O sea, tanto la psicología como el derecho son disciplinas que están insertas en estas ciencias sociales, ¿verdad? En este gran universo, donde los objetivos de las ciencias sociales son fundamentalmente interpretar, comprender y explicar los fenómenos sociales y las manifestaciones del ser humano como sujeto social. Como pueden darse ustedes cuenta, ustedes escogieron una disciplina, porque de esa manera van a tratar de interpretar, de comprender y explicar estos fenómenos sociales, que una vez que ustedes ya sean profesionales, van a interpretar de manera profesional estas manifestaciones para poder darle un sentido formal, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos a seguir. Un momentito, nomás para agarrar agua. Muy bien, seguimos. Nomás para tomar un poco de agua. Una pausa. Muy bien. Entonces, seguimos. ¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde quiere llegar la ciencia social? Es interpretar, como les comentaba anteriormente, hace un momento, pues esto. Entonces, no estudiamos por estudiar. Hay que tener en claro eso. Cada disciplina que está dentro de las ciencias sociales tiene un objetivo importante. Así como les decía que la sociedad tiene un fin que es la felicidad, ¿verdad? Todos queremos ser felices. Estas disciplinas tienen un objetivo también, ¿verdad? Pero son tan amplias que pues cada quien va a meterse en ese gran océano del conocimiento para decir, a mí me gustaría resolver esta parte de la disciplina de las ciencias sociales, que es la psicología, pues el derecho en este caso. También dentro de la sociedad vemos el concepto de lo que es un sistema social. Vamos a desagregar un poquito lo que quiere decir sistema, ¿no? Sistema, que esto viene de la teoría de sistemas también, que es, pues ya son esos. Todo tiene un estudio, si se fijan, ¿verdad? Y es muy suave estudiar, pues les recomiendo que estudien la teoría de sistemas porque se aplica en todas partes. Bueno, ¿qué es un sistema? Que es un conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazada entre sí. O sea, un sistema, ¿verdad? Ya imaginamos algo que da vuelta y que está constantemente trabajando. También como un conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto. Entonces, si entendemos el sistema como un conjunto de reglas o principios, pues estamos ante una situación de orden, ¿verdad? Situación de orden en alguna materia que se aplica racionalmente a algún principio, ¿no? A algún método. Entonces, y si esto lo trasladamos a la parte social, como dice ahí abajito ahí del concepto, pertenece o es relativo a la sociedad. Entonces, el sistema social tiene que ver con todo esto. Entonces, ya se traslada a lo que es la totalidad integrada por un conjunto de subsistemas, o sea, en los sistemas están conformados de subsistemas
que están orgánicamente y que tienen que ir en armonía, pues para que funcionen, ¿verdad? Que estén cohesionados, ¿no? Cohesionados es que están uno detrás del otro y que cada uno cumple con una función y que están directamente interrelacionados entre sí. Eso es la parte básica de la teoría de los sistemas, ¿verdad? Los cuales son fruto de una conformación continua a lo largo del tiempo. Como les digo, pues la línea del tiempo de la sociedad va, hasta podemos decir que el sistema social es solamente uno, pero se va adecuando a los cambios y los sistemas permiten que ese desgaste del sistema, en este caso la sociedad, tenga la capacidad de autorregenerarse, ¿verdad? En una parte de retroalimentación, se regenera el sistema y por eso puede ser continuo a lo largo del tiempo. Si no se pudiera regenerar, la sociedad ya se hubiera acabado, ¿verdad? Hubiera colapsado ante sí misma, pero nos ha dado la capacidad de regenerar, ¿verdad? Entonces está abierta a constantes procesos de transformación, sin duda, ¿verdad? La sociedad. La estructura social, que es, digamos, imagínense estructura, ¿no? Pensamos luego en un armazón, en un esqueleto, ¿verdad? De fierro, de madera, de lo que sea. Pero pues también la sociedad requiere una estructura, una estructuración, principalmente. En la sociología, que es parte de las ciencias sociales, la estructura social es el concepto que describe la forma que adopta el sistema global de las relaciones entre los individuos. Una estructura implica la existencia de unidad y permanencia de elementos constitutivos, además de orden y estabilidad. Es decir, es importante que las estructuras permanezcan, que prevalezcan. Y eso se logra con la unidad y la permanencia. No queremos que las estructuras estén cayendo constantemente, ¿verdad? Entonces, sí digamos, es la columna vertebral, ¿no? Del apalancamiento de la sociedad en este caso, la estructura. Y dependiendo cómo definamos la estructura, pues podemos incluso predecir el éxito o el fracaso de una sociedad, ¿verdad? Si esa estructura tiene bases firmes. Por ejemplo, un autor que dice Isopio Radcliffe Brown define la estructura como una ordenación de personas en relaciones institucionalmente controladas. Es decir, para que funcionen las estructuras, tiene que haber reglas que no se contrapongan unas con otras y que ahora en estos tiempos esta palabra institucionalmente controladas define que estas reglas cada vez son más estrictas para que no se caiga esta estructura social, ¿verdad? Entonces va a ser muy importante que la estructura social permanezca. Aquí, por ejemplo, podemos ver en pantalla parte importante de lo que es la evolución de la sociedad. Tal vez no me estoy metiendo en partes conceptuales a fondo, porque, bueno, quisiera que nos diera para analizar la sociedad moderna, pero sin dejar nomás de comentarles a ustedes lo que es la presociedad moderna, ¿no? O la sociedad, porque sociedad moderna no somos nosotros, la sociedad moderna empieza con las ideas liberales, ¿no? Y aquí podemos ver precisamente, ahí donde dice contrato social, pues es un concepto que es de nosotros, de los científicos sociales, ¿no? Este contrato social, y que pues, abarca una parte muy importante de la historia de la sociedad. ¿Por qué? Porque como yo les decía en la tarea que les dejé, bueno, pues defíname qué es estado natural, aunque decir estado, pues puede tener ahí una especie de, si entendemos el estado, como un estado de las cosas está bien, pero como un estado que denota poder, que los abogados también, ya cuando entiendan lo que es el estado, como un aparato, pues, pero podemos mencionarlo de esa manera, el estado de la naturaleza del individuo, del hombre y la mujer. Le dicen el estado natural del hombre. Entonces, tenemos estos tres autores que ustedes pueden ver aquí en pantalla, que es Thomas Hobbes, John Locke y Juan Jacobo Rousseau, que tuvieron ideas muy innovadoras para su tiempo, que pues denotaba una especie de, así como cuando se le prende el foco, ¿no? A alguien, ¿no?
de decir que pues, creemos que las cosas no están bien y tienen que pasar de un estado a otro para que funcione. En el caso de estado naturaleza, si se fijan cómo está el cuadrante ahí, podemos ver que en el caso de Hobbes, él pensaba que cada humano busca su propio interés, o sea, somos egoístas y que tenemos una guerra de todos contra todos. O sea, el principio es el egoísmo, porque también hay una especie de falta de seguridad, ¿verdad? Pero digamos, en la parte filosófica, ¿no? Cada ser busca su interés, egoísmo, y hay una guerra de todos contra todos. Hay una frase que lo define muy bien, que dice, el hombre es un lobo, y que está en guerra constante con los otros hombres, ¿verdad? Entonces, ese es un estado, no se dice salvaje, pero se tendría a ser una especie de sinónimo con un estado de naturaleza, ¿no? Donde no hay reglas, hay ausencia de reglas que se tengan que obedecer en este caso, pero no por la imposición, ¿verdad? Sino pensar en un estado de reglas que la misma sociedad acepte. Incluso mismo Hobbes decía, bueno, se aspira a un estado, pero él quería un estado monárquico, un monarca, y que todos sometieran sus voluntades al monarca para que fuera quien diera, en todo caso, un principio de justicia, ¿verdad? Porque ¿qué pasa cuando alguien se pelea? Pues yo me peleo con ustedes, contigo, defendemos diferentes puntos de vista, y pues si tú estás más fuerte que yo, pues vas a imponerte a lo mejor a golpes, a que entienda yo que tu punto de vista es el adecuado. Pero, por ejemplo, en un estado donde hay reglas jurídicas, pues licenciados, futuros licenciados, pues le van a decir al juez, ¿verdad? Yo sé que yo tengo la razón porque tengo estas evidencias y estos elementos que me van a hacer que durante un proceso jurídico me den a mí la razón, ¿verdad? Pero buscas la razón de una persona que no lo vas a lograr entre dos particulares, ¿no? En este caso. Bueno, en fin, me estoy viendo un poquito ya más a cuestiones específicas, cuando aquí son un poco de cosas más generales. Entonces, Hobbes pensaba de esa manera. John Locke, un poquito más, digamos, más liberal, pensaba en la... Bueno, todos eran liberales en aquel tiempo, pero ahorita pues, Hobbes sería un conservador, obviamente. Todo es relativo, ¿no? Como decía Einstein. Entonces, en el caso del estado de naturaleza, pensaba que había derecho a la conservación de la vida y su defensa, a la libertad y a la propiedad. En el caso de Juan Carlos Rousseau decía que los hombres son buenos por la definición. Hobbes decía que somos malos, ¿no? Hombres y mujeres. Somos egoístas. Rousseau decía, somos buenos, somos compasivos, somos libres y somos iguales. Ahí hay diferencia en cuanto al planteamiento. Y Rousseau comentaba que la sociedad genera desigualdades, o sea, que la sociedad es la que genera las desigualdades y las injusticias. Ya el hombre en sociedad, pero que el hombre por sí mismo es bueno y es compasivo, ¿verdad? Bueno, eso habría que analizarlo más a fondo, habría que debatirlo, ¿verdad? Incluso podemos abrir un foro por ahí para que de manera escrita pues lo podamos debatir un poco. Esto es en relación al estado de naturaleza. En relación al contrato, el contrato, pues imagínense, es cuando dos voluntades se ponen de acuerdo. En el caso de Hobbes decía, bueno, ese pacto entre individuos que renuncian a la violencia a favor de la paz y a la seguridad. ¿Ok? Tiene que haber un pacto, ¿no? Entre los individuos y que se renuncie ya a este estado de violencia. En el caso de Locke, de John Locke, en relación al contrato, comentaba que pues esperaba la conservación de la libertad renunciando al uso de la fuerza. Podemos ver ideas un poco más liberales ahí, ¿verdad? Que se haga un contrato de individuos y entre estos y el Estado, ¿no? Es decir, él incorpora ya a lo que es el Estado y aparte los individuos. En el caso de Rousseau, en cuanto al contrato, también nos comenta que hay un compromiso libre entre los individuos de someterse a las leyes. O sea, hay que obedecer las leyes porque las leyes expresan la voluntad general. De cierta manera,
con Rousseau se llega al tope de lo que el concepto de contrato social sugiere, que adopta la parte de la representación política, ¿no? Por eso comenta que las leyes expresan la voluntad general, es decir, las leyes van a emanar de la sociedad para que someternos a un contrato y obedecer al gobernante, porque las leyes son buenas, porque nacieron de abajo hacia arriba. O sea, tiene una lógica, ¿verdad?, liberal. Y pues que todavía lo utilizamos ahorita, ¿no? Es la base de representatividad en los congresos, ¿no?, locales, federales, donde se formulan las leyes, ¿no? Se actualiza el marco jurídico estatal y federal. Y en cuanto a lo que es el Estado, ese gran aparato que toma las decisiones por los demás, pues Hobbes pensaba que el Estado debería ser de un poder absoluto. Entonces estamos hablando de un monarca, ¿no? Los monarcas absolutos, los cuales estaban por encima de las leyes, aplicaban las leyes, pero ellos no estaban sujetos a las leyes. Entonces, pues, era un estado de las cosas pues, más conservador, diríamos nosotros ahora, ¿verdad? En el caso de John Locke, el poder deriva del pueblo, como lo dice casi la mayoría de las constituciones políticas de todo el mundo, la mayoría, no sé, algunas que no, pero la mayor parte son liberales, en donde el poder emana del pueblo, el Estado debe asegurar la paz y la seguridad, no debe haber nadie más fuerte que el Estado. Tiene un poder limitado frente al ciudadano, ¿no? Pero en esencia, el poder del Estado pues, tiene el brazo fuerte, que es la policía, y el uso legítimo de la fuerza, ¿no?, como se dice, ¿no? Y el uso del liberalismo político, ¿no?, en cuanto a la conformación de este Estado. En el caso de Rousseau, debía haber una soberanía popular, que son el Congreso, ¿no?, los diputados, los legisladores, las diputadas, y una democracia directa, es decir, el que votemos por ellos para que el Estado se conforme de personas, de individuos que surjan de la sociedad. Entonces aquí podemos ver algunos aspectos de lo que sería el contrato social para estos tres filósofos. ¿Qué es lo importante que aportaron ellos? Lo importante es que ellos pensaban que para que funcionara la sociedad debía de retomarse estos elementos surgidos del pensamiento abstracto, porque pues las leyes están escritas en papel y no te van a digamos, una constitución pues no te va a hacer daño, pero lo que contiene esas reglas, lo importante, decían, bueno, si todos las obedecemos, podemos llegar a un estado ideal de sociedad, ¿no? A un estado máximo de sociedad, si tomamos estos elementos. Pues muy interesante, yo creo, ¿no? Porque pensar de esta manera en aquel tiempo, si ahorita algunos no dominamos bien todas las ideas liberales, pues pensarlo en ese momento que había tanta autoritarismo y tanta represión, como que no les convenía que la gente pensara demasiado, ¿no?, que pensara mucho en cuestiones de libertad. Entonces sí era difícil abrirse intelectualmente en ese momento. Muy bien. Entonces, seguimos. Bueno, esta apertura de pensamiento dio paso a lo que se conoce como el iluminismo o la ilustración, que básicamente fue ilustrar, era como quitarte viejas ideas que de cierta manera no estaban hechas con base en la razón total, o con base en la razón o el raciocinio que pudiera explicar todos los fenómenos que sucedían. Muchas cosas se explicaban como magia, y lo que no se podía explicar pues era porque así algún ser supremo lo quería, ¿verdad? Pero ya la gente empezaba a explicar ciertos fenómenos que se veían de manera empírica, y los explicara a través de método
de observación, de decir, oye, pues si a tales horas pasa esto, vamos a ver si vuelve a suceder después. Y poco a poco el ser humano fue integrando más elementos para poder abrir su pensamiento. Entonces, ahí es donde podemos decir que nace la Ilustración, que viene a ser un movimiento filosófico del siglo XVIII, especialmente en Francia, que nos afirmaba que el poder ilimitado de la razón nos podía servir para gobernar el mundo de los hombres y dirigir nuestras vidas, abjurando del pensamiento histórico. Fue origen de la enciclopedia, de aquí su otro nombre del enciclopedismo, y fue antecedente inmediato de la Revolución Francesa. Así fueron las bases de cómo nuestro pensamiento se fue abriendo a, digamos, a tener más libertad de pensamiento, ¿verdad? Más libertad de pensamiento, y eso pues de cierta manera nos sirvió mucho para estar como estamos ahorita, para tener esa libertad de expresar nuestras ideas y de estudiar, porque no se permitía ni estudiar en aquel tiempo, no se permitía adquirir nuevos conocimientos, era muy complicado. ¿Cómo surge el iluminismo o esta ilustración de las mentes? Pues en la Revolución Francesa, ahí surge, si bien tuvo otras causas, no hubiera sido posible sin la presencia o sea, la Revolución Francesa no hubiera sido posible sin el iluminismo, porque el iluminismo fue de una manera el rebelarse ante los dogmas y las reglas que imperaban en ese momento. Entonces, de ahí surge de la inconformidad la Revolución Francesa. Entonces pone como un fin a ese oscurantismo, así le decían, las tinieblas que había en aquel tiempo. Había los monarcas, los reyes tenían mucho poder junto con los papas, la iglesia. Entonces, te asustaban, pues que si no te portabas bien a como quería el Estado de ese momento monárquico, pues te iba a ir mal. Pero había mentes que empezaban a explicar cosas desde la razón. Entonces la sociedad estaba cambiando, la sociedad, ¿verdad? ¿Por qué platico todo esto? Porque esto fue parte de la sociedad. Y vamos a dedicarle esta clase a eso, porque creo que es importante, porque no necesariamente ya se acabó esto, a lo mejor hay un resquebrajamiento, un punto de inflexión donde puede la sociedad pensar diferente y pues bueno, surgir otra sociedad distinta, ¿no? Entonces, lo importante es que querían que se alejaran de las creencias religiosas para explicar el mundo y sus acontecimientos. O sea, alejarnos del oscurantismo, de esas tinieblas, y para hacerlo a la luz de la razón. Simplemente utilizar la razón y pues había que proponer esos principios para la razón, ¿verdad? Vamos a ver cuánto tiempo tenemos. Ok, muy bien. Nos queda un poquito. El iluminismo tampoco hubiera existido, o no habría existido, mejor dicho, creo que se hubiera estado, de no haber precedido un debilitamiento del poder de la iglesia. O sea, se requirió que se debilitara la iglesia, las monarquías, que surgieran los parlamentarismos y todo esto, y que entraran esas ideas nuevas liberales, ¿verdad? A causa de la reforma protestante, que fue un evento importante que dividió al mundo en cristianos, al mundo cristiano en católicos y protestantes y del humanismo, como parte o pensamientos de corrientes filosóficas, ¿no? Que centró al hombre, o que el hombre fue el centro, ¿no? Del estudio, ¿no? Ya no era solamente un ser supremo, Dios en este caso, ¿no? Y centró en el hombre el objeto de las preocupaciones terrenales. O sea, había que explicar de mejor manera lo que estaba sucediendo, utilizando algún método que más adelante vamos a ver con Descartes y todo esto cómo empieza, ¿no? Quitando la religión de ese privilegio. La idea era quitar a la religión, que lo empezaron a ver como algo negativo, para empezar a cabida a este nuevo hombre libre, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo vamos con los tiempos. Muy bien. Entonces estamos grabando. Seguimos. Entonces, los iluministas se consideran como filósofos, basados en el modo de conocimiento de la naturaleza, explicados del mismo modo los fenómenos políticos y sociales. Ahí ya va entrando lo que es la ciencia social, ¿verdad? Ya vamos viendo que el comportamiento de nosotros, ya sea individual o en masas, ya se va definiendo por un método que va a desembocar en lo que fueron las ciencias sociales, dando origen a una crítica revolucionaria del sistema institucional vigente en esa época. Bueno, ha sido un poco precario este sistema institucional si lo comparamos con el de ahorita, y el de ahorita a lo mejor va a ser precario comparado con el que venga.
Al que calificaron de irracional, es decir, el que se basaba en explicaciones religiosas, mágicas, pues ya los iluministas dijeron, eso es irracional, la razón está de parte nuestra, y ya está incluso contra la naturaleza. Como pues ya la investidura del monarca, como que se pensaba que Dios lo había puesto ahí, pues ya ahorita son temas que están desfasados en ese caso, pues que pensaba que era un ser divino y cosas así. Entonces ya los iluministas dijeron, no es cierto, la razón explica los fenómenos y no hay seres divinos y no hay nada de esto. Pues no les convenía, ¿verdad? A los monarcas y a los papas, ¿no? Porque era la parte que legitimaba las decisiones de la iglesia, ¿no? Entonces, y las clases sociales pues estaban muy, o sea, la sociedad estaba muy convulsionada, pues había muchos problemas y por eso estalla la Revolución Francesa, de cierta manera, que es el epicentro de todo esto, ¿no? Y los estamentos o la parte jerarquizada de la sociedad era muy dura para los que no habían tenido la fortuna de nacer en cuna de ricos, ¿no? Entonces, pues era muy difícil aspirar a algo importante. Muy bien. Bueno, parece que el tiempo ya se acabó aquí. Pero pues bueno, fue interesante poder compartir un poco de lo que es la sociedad o los conceptos más básicos de la sociedad, entender lo que es el sistema social, el orden social un poquito por encima. Probablemente podamos leer sobre eso, pero les voy a dejar una tarea, no para ahorita porque ya les dejé esta semana. La tarea que sigue ya va más, digamos, compenetrada con lo que es la clase, ¿no? Vamos a ver lo que es el contrato social y cómo pensaron estos tres pensadores. Les voy a dejar un texto para que lo lean y que me escriban algo relacionado con eso, un control de lectura o pequeñito ensayito que como va a requerir pues es un texto de algunas hojas, va a ser la siguiente tarea probablemente para la siguiente semana para que me lo manden también y poder ir evaluando su forma de escribir. Acuérdense, es muy importante que después de escribir cada control de lectura o cada ensayo, o como le quieran llamar, cada tarea donde recogen aspectos de otra persona, de otro autor, al final tiene que ir acompañado con una lista que diga comentario, mi comentario mío, la parte subjetiva de mi trabajo. Yo pienso, yo creo esto, yo pienso lo siguiente. Entonces, eso es muy importante porque finalmente ustedes al final van a tener que estar escribiendo constantemente documentos y va a ser muy importante que me dejen sus comentarios siempre. Un comentario relacionado con el asunto, con el tema que les dejé. Ya me entregaron algunos. La primera tarea, pues no importa que no hayan hecho los comentarios, pero ya de la siguiente en adelante sí tiene que traer comentarios personales. Así me da una idea de cómo piensan ustedes más o menos, cómo conciben todo esto. Bueno, hasta aquí la dejamos. Muchas gracias por su atención. Pueden dejar comentarios abajo. El video está totalmente público, no hay ningún problema. Y nos seguimos comunicando por correo electrónico para seguir la clase y la materia y por ahí les mando las instrucciones de la tarea. Muchas gracias y hasta la próxima clase.